Buenos días. No sé si ella me escucha. Buen día, Doc. Buenos Sí. días, ¿Qué doctora. tal? Buenos Buenos días. días, Doc. Buenos días. No sé qué habían hecho con mi micrófono, pero ya un ingeniero en sistemas me tuvo que ayudar. Buenos días. Bueno, ya estábamos iniciando. Al parecer Keila también estaba levantando su mano. Yo vi que tenía su mano levantada. No sé si tiene alguna pregunta. Buenos días, doctora. Sí, lo que pasaba es que ahora en la madrugada me quitaron el internet Ya. y ahorita estoy conectada al wifi del vecino, entonces si se me desconectaba de la reunión o pasaba algo, era por eso, doc, por favor. Ya, listo. No hay problema, Keila. Gracias por comunicar. Por favor, les voy a pedir que me ayuden encendiendo sus cámaras, ¿sí? Y vamos a iniciar con lo que corresponde al caso clínico que ya revisamos. Bueno, tomando en cuenta que ya hemos visto lo que corresponde al sistema respiratorio, ¿no es cierto? Hemos visto lo que corresponde a todas las estructuras del sistema respiratorio. El día de hoy vamos a revisar y a iniciar lo que corresponde al sistema digestivo. Entonces, les voy a compartir nuevamente el caso clínico porque lo que yo quiero es que ustedes también opinen. Bueno, ya no les voy a compartir el caso clínico porque ya deben tener cada uno de ustedes. Si no, no los veo. Se me pierden. Dice, paciente de 37 años de edad que refiere como antecedentes de importancia hipertensión arterial, para lo que ingiere enalapril de 10 miligramos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ir aclarando términos, que es lo que vamos a hacer. Al momento acude por presentar cuadro de dolor abdominal localizado en epigastrio con EVA de 10/10. Refiere que el dolor se irradia fosa ilíaca derecha y refiere que se acompaña de náusea que lleva al vómito por incontables ocasiones. El dolor no cede a pesar de uso de analgésicos, por lo que acude, ¿sí? Entonces vamos a conversar con ustedes. Vamos a ir aclarando términos. Ya les di ahí un tiempo, casi sí, ya 30 minutos aproximadamente de lo que se inició con la clase. Vamos a revisar términos para irnos introduciendo en lo que corresponde a este tema de sistema digestivo. Entonces, primero, bueno, no sé si dice paciente de 37 años de edad que refiere como antecedentes de importancia hipertensión arterial. ¿Ustedes conocen el término de hipertensión arterial? Sí, De Doc. hipertensión arterial, Alexander. Es el aumento de la presión sanguínea, Doc. ¿Y cuánto es lo normal Literalmente. de la presión sanguínea? Yo sé que ahora ya están ustedes viendo fisiología, ¿no es cierto? Y en fisiología ya les están hablando de las presiones, de las fases en el ciclo cardíaco. Entonces, ¿por qué está determinada la presión sanguínea? Alcen la mano y vamos actuando aquí en clase. Sí, por favor, les voy a pedir que vayan todos actuando en clase, de tal forma que si nos equivocamos mejor, porque así entendemos posteriormente, yo les puedo retroalimentar. Pero si ustedes no hablan y se quedan con la duda, yo cómo puedo saber si estamos bien o estamos yendo mal, ¿sí? Entonces, ¿por qué está dada la presión arterial? ¿Por qué aumenta la presión arterial? A ver, Moisés. Bueno, ya, doc. En el caso de aumento de la presión sería porque va perdiendo con la, bueno, este es también un factor de cierta forma genético, va perdiendo la elasticidad de los vasos. En este va perdiendo, o sea, es lo que es el incremento de la presión, ya que va perdiendo, como menciona, la elasticidad de esto. Y como va aumentando, entonces va a mayor, a menor elasticidad, mayor va a ser en cambio lo que sería la sístole y diástole para poder enviar la sangre oxigenada al cuerpo o a las demás partes o estructuras del cuerpo. Muy bien, entonces estamos bastante claros, ¿no es cierto? Hay varias, bueno, de lo que ya ustedes vayan después viendo en la materia de hipertensión arterial, van a ver que hay un sinnúmero de factores que aumentan la presión. Uno de ellos es lo que nos acaba de decir Moisés. Déjenme, voy a ir anotando todas las participaciones en clase. Entonces, ya sabemos que la hipertensión arterial es un aumento de presión dentro de las arterias, que lo normal, ¿no es cierto? Ya vimos en fisiología, está en 120/80. Entonces, probablemente este paciente tiene por encima de estos valores y está tomando de tratamiento enalapril de 10 miligramos. Entonces, siempre que resolvemos un caso, también debemos conocer qué es el enalapril. No sé si ustedes investigaron o ya saben qué es el enalapril. Yo sé que esto lo van a ver en farmacología, pero sí es bueno de que vayamos teniendo una idea
de cómo hay que ir revisando los casos clínicos. Entonces, ¿alguien sabe? ¿Alguien investigó? ¿Tiene algún familiar que tome enalapril? Vamos, Melanie, gracias. Yo vi que decía que era como una combinación de medicamentos que se usaba principalmente para tratar la hipertensión arterial. Ya, muy bien. ¿Alguien más leyó? Alexander. Yo leí que el enalapril funciona cuando hay un debilitamiento de la función del corazón. Ya, entonces lo que leyó Alexander es que el enalapril es un reno regulador y un cardioprotector, ¿sí? Entonces, enalapril está dentro de los grupos de los IECA. Yo sé que con lo que le estoy diciendo a veces los confundo más, pero para que nos vayamos asimilando con el tema. Un IECA es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, qué importancia ha sido saber las fases. Cuando ustedes ya vean hipertensión arterial, no sé si eso lo ven en bioquímica, en alguna materia en especial, entonces les van a decir que la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2. Entonces el enalapril actúa ahí, es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, es un IECA, ¿sí? Entonces eso como introducción. Entonces este paciente toma un IECA que se denomina enalapril. De ahí vamos a ir viendo si la dosis es correcta. Bueno, de las dosis de este medicamento se dice que es lo normal. Lo normal que se utiliza es de la dosis de 2.5 hasta una dosis máxima de 20. Entonces él tomaba 10 miligramos, no hay ningún problema con eso, ¿no es cierto? Está bien. Entonces vamos a ir haciendo estos ejercicios. Al momento acude por presentar cuadro de dolor abdominal localizado en epigastrio. Entonces, ahora sí, quiero, si alguien de ustedes investigó, yo supongo que esto ya lo vieron en el semestre pasado, ¿dónde se encuentra ubicado el epigastrio y cómo este está dividido? Diego. Diego Albán, ¿se me escucha? Pero creo que está con el micrófono para Ya, el epigastrio se encuentra en la región abdominal, la cual se divide en epicondrio derecho, epigastrio, epicondrio izquierdo, región lumbar, región mesogastrio, región lumbar izquierda, región ilíaca derecha, hipogastrio y región ilíaca izquierda. Ya, gracias, Diego. Ya vamos a reforzar. Anthony. ¿Ya no? ¿Tamar? No, ya respondí. Sí, Vamos. sería que, bueno, yo también leí algo que decía que se limitaba hacia arriba con la apófisis sifoides del esternón y que también con los bordes del arco costal, es decir, con los bordes de las costillas, y hacia abajo se limitaba con la región umbilical, es decir, la región del ombligo, y de igual manera hacia los lados iba a delimitar con los bordes laterales del recto del abdomen, que como sabemos es uno de los principales y superficiales. Listo, gracias, Tamar. Entonces vamos recordando, para dividir el abdomen hay unas líneas. No sé si Keila nos va a hablar de esas líneas. Vamos. Sí, justo iba a mencionar que para el estudio del abdomen y para la división de estos segmentos le vamos a utilizar dos líneas longitudinales que se van a llamar líneas claviculares medias. Entonces van por las clavículas, ¿no es cierto? Por medio de las clavículas. ¿Y de ahí por dónde siguen? Vamos, Keila. Van por las clavículas hasta la limitación con la pelvis, más o menos, parte inferior. Ya, entonces vamos haciendo ese ejercicio que van por las clavículas, ¿no es cierto? Son una línea que va a nivel medio clavicular, pasan por la zona de la areola del pezón, siguen, ¿no es cierto? Es una línea recta que continúa hasta las fosas ilíacas. Ya, esta va a continuarse de largo. Entonces nos trazamos una línea imaginaria, ¿no es cierto? Y de igual manera otra línea a nivel medio clavicular, y ahí de ahí. Y dos líneas de manera horizontal, transversales. La primera se va a llamar línea subcostal porque va a estar relacionada con, obviamente, con las costillas. Por debajo de las costillas.
Ajá, y otra línea llamada línea transversal inferior, que en este caso va a estar relacionada con la pelvis, más o menos. A nivel de las espinas ilíacas. Las Sí, ilíacas. sí, entonces Ajá. nosotros nos sentimos las espinas ilíacas, ustedes ya aprendieron en anatomía, ¿no es cierto? La anatomía de los huesos, de los huesos ilíacos y dónde estaban las espinas ilíacas. Entonces por ahí de igual manera se trazan estas líneas. Y se dividen, como nos decía Diego, no sé si Diego tiene algún otro aporte, que veo que tiene su mano levantada. Ah, no, Doc, me olvidé de bajar la mano, disculpe. Ok, entonces miren, les voy a compartir para ir un poco viendo lo que nos corresponde en la materia y seguimos analizando el caso clínico. Déjenme, les voy a compartir. Entonces ya sabemos dónde está el epigastrio, ¿no es cierto? Ya vamos a ir viendo qué estructuras hay en el epigastrio. Ok. Entonces miren aquí. Ya tenemos, bueno, esto es la parte del caso clínico. Y vamos a delimitar, como ya nos ayudó Keila hace un momento, vamos a irnos acordando esto. Entonces, este gráfico nos ayuda a recordar qué estructuras están conformando tórax y qué estructuras están conformando abdomen. Entonces, en tórax tenemos, miren, lo que corresponde, ¿no es cierto? El pulmón y la caja torácica. Pero la caja torácica, ¿hasta qué nivel? Miren, aquí tenemos una división de la caja torácica porque a nivel de, ¿cuántas costillas tenemos? 12 pares. ¿Cierto? Entonces 12, 11, 10, 9, 8. Se habla que a partir de la costilla número 8 ya se conforma lo que corresponde a la cavidad abdominal. Y esta caja torácica, miren, está cubriendo a órganos importantes en la región abdominal. Entonces, de lo que para irnos ubicando, miren nuevamente, tenemos el vértice del pulmón derecho, la porción de la pleura, ¿qué pleura era esta? La que está a nivel del pulmón. Mediastínica. Tenemos la pleura, la que está rodeando el pulmón es pleural. Y la que está acá en la porción de acá, ¿no es cierto? Es mediastínica, la porción pleural mediastínica. Porque la pleura se dividía en varias porciones. Entonces también está en esta región de la caja torácica la pleura, el pulmón, las costillas, clavículas, ¿no es cierto? Y también se habla que está la cúpula del diafragma. ¿Sí? Entonces ya sabemos las estructuras que se encuentran en caja torácica. Y por abajo, todo lo que corresponde a cavidad abdominal, que ya ustedes me van a decir qué órganos son los que están conformados. Pero entonces, ahora aquí está, miren lo de las líneas que nos estaba hablando Keila. Es una línea que se traza desde la zona medio clavicular, pasa por la areola o por la zona de los pezones y esta va directamente hacia la pelvis. Son dos líneas. Y una línea subcostal, como bien nos decía Tamar, y otra línea que va a ir desde las espinas ilíacas. Entonces, ahí es cuando se divide el abdomen en cuadrantes. Entonces, recordando el caso clínico de nuestro paciente tiene un dolor en epigastrio. Epigastrio se encuentra aquí, entonces ya sabemos, miren, el epigastrio está delimitado, como bien nos dijeron, por debajo de la apéndice sifoides, ¿sí? Por debajo de ella encontramos el epigastrio. Ya ustedes, como se tuvieron el tiempo, van a saber qué estructuras se encuentran en epigastrio y recordando que el dolor que más decía en este paciente, el dolor se irradia hacia fosa ilíaca derecha, ¿no es cierto? Este es flanco derecho, acá es fosa ilíaca derecha o la región inguinal derecha. En esta ocasión, en este libro de Moore, lo está colocando de esta forma. ¿Ya? Entonces, vamos nuevamente a nuestro caso clínico, revisando que tenemos epigastrio, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, la región umbilical o mesogastrio, el flanco derecho,
o región lateral y el flanco izquierdo. Hacia abajo tenemos las regiones inguinales o lo que nosotros también, no sé si en algún otro libro ustedes lo encuentran, se denominan fosa ilíaca izquierda y fosa ilíaca derecha. ¿Sí? Un ratito. A ver, entonces de aquí, ¿no es cierto? Estamos viendo del lado izquierdo, en este varón que lo tenemos aquí, que hay una división de igual manera para dividirlo en cuadrantes al abdomen, ¿no es cierto? Tenemos el cuadrante superior derecho, el cuadrante superior izquierdo, el cuadrante inferior derecho y el cuadrante inferior izquierdo. Miren la peculiaridad en este, es que únicamente se dividieron en cuatro, ¿no es cierto? Que se llaman cuadrantes. Tiene una línea que se va por la línea media de subsifoidea y una línea que va a ir en el plano transumbilical. Entonces, de tal suerte que ustedes ya conocen que se divide en regiones y que se divide en cuadrantes y que se divide en regiones del sistema digestivo. ¿Sí? Tenemos ya claro esto del sistema digestivo y el dolor que tiene el paciente en epigastrio. Ya sabemos cómo está conformado el epigastrio nuevamente. Alguien que nos recuerde cómo está conformado el epigastrio para la retroalimentación de ustedes. Vamos, Keila Carrillo. El epigastrio está conformado por una gran parte del estómago, por la porción superior del duodeno. Cabe recalcar que también interviene el páncreas, el lóbulo izquierdo y una porción del lóbulo derecho del hígado también. Eso podría decir. Ya, entonces tenemos en otras estructuras, Darío, que podamos aumentarlas. Que podremos complementar, pues, las vías, las vías biliares, que se encuentran también al lado izquierdo del hígado. ¿Qué más? En cuanto al páncreas, es gran parte de la cabeza y un poco más de su cuerpo. Y también se decía que era parte del colon transverso, una pequeña parte del colon transverso. ¿Eso? Entonces ya tenemos esas estructuras. Alexander también. Yo no, ya dijeron mis compañeros. Pero pues también es una parte del duodeno. Está una porción del duodeno que también ya nos nombraron. Anthony. Sí, Doc. Tal vez también puede encontrarse lo que es una parte de la aorta descendente y también de la vena cava inferior. Muy bien. Entonces también tenemos estructuras vasculares, ¿no es cierto? Que son importantes. Entonces ya vamos relacionando. Entonces ya con lo que ustedes nos acaban de decir, el paciente ya puede tener este dolor que ustedes dicen, ¿no es cierto? Que tiene el dolor en epigastro. Entonces inmediatamente en su mente ustedes ya saben que tenemos del estómago, que tenemos del hígado, que tenemos la parte de la aorta, que tenemos la región. Además puede estar comprometida la base del corazón, ¿no es cierto? Sí, que también es una parte importante. Entonces, el dividir el abdomen en cuadrantes nos va a permitir tener esa idea de qué es lo que le está causando dolor a este paciente. Ya, la otra cuestión es que habla de un EVA 10/10. ¿Alguien investigó qué es el EVA? Darío. Es la escala visual análoga del dolor, que permite Ya. comparar prácticamente los gestos, los quejidos, digamos así, de un paciente respecto a su patología, Ajá. lo que siente. Entonces, esto va dado así, que un paciente tiene dolor abdominal, ¿no es cierto? Y nosotros para poder cuantificar, para que el médico tenga una idea de cuánto le duele al paciente, se cataloga del 1 al 10. A ver, vamos, Moisés. No, ya dijo el compañero así, sino que, claro, este es lo que estaba mencionando, que iba, bueno, lo que vi en la gráfica era que iba de 0 a 10 y es directamente proporcional, siendo 0 o sea, no hay dolor y 10 es lo más alto. En este caso, que el caso clínico que usted nos mostró, tiene 10, o sea, el dolor es demasiado intenso.
Ya, entonces del 1 al 10, diciendo que 1, ahí ustedes van a ver, no sé si pueden revisarlo ahora que ustedes tienen el internet ahí. Habla que 1 es un dolor casi nada, ¿no es cierto? Entonces el paciente está todo tranquilo, con su cara tranquila, no hay dolor. Y de ahí se va aumentando, ¿no es cierto? Ustedes van viendo en la cara del dolor del paciente que nos va a ir dando también a nosotros una escala. Porque no podemos cuantificar el dolor, no podemos nosotros palpar y decir, este paciente sí le está doliendo. Eso es algo subjetivo. Subjetivo significa que es él quien siente y él es el que nos va a comunicar. Entonces, esta escala es bastante usada para nosotros estadificar la escala del dolor. En este paciente dice que es un dolor de 10 sobre 10. Entonces significa que el dolor es muy intenso. Sí, ¿no es cierto? Y de ahí dice que se irradia hacia fosa ilíaca derecha. ¿Qué estructuras están ubicadas en fosa ilíaca derecha? O como vimos en la división, en la región inguinal derecha. A ver, vamos con quien ha participado. Alison Montes de Oca. Ya, en la fosa ilíaca derecha comprende el ciego, el apéndice y también una porción inferior del colon ascendente. Muy bien. ¿Faltó algo, Darío? Jennifer López. También en la fosa ilíaca derecha se encuentra el extremo inferior del ilion y en el caso de las mujeres el ovario derecho. Muy bien, nos faltaron lo que corresponde a los anexos derechos, ¿no es cierto? Tomando en cuenta que el ovario derecho y también está el cordón espermático en los varones, ¿sí? Keila, ¿tiene algún otro aporte? Sí, doctora, una porción de la trompa de falopio y de igual manera una porción del uréter derecho en este caso. Y no se puede olvidar también que el ligamento inguinal. Exactamente. Entonces, ya vamos viendo, ¿no es cierto? Este señor tenía un dolor que se localizaba en epigastro y ahora se está yendo. El irradiar significa que el dolor, bueno, ustedes ya cuando vamos viendo esto de embriología, ustedes recordarán que en la base embriológica hay células que migran tal vez del epigastrio, se habla que se migran hacia la fosa ilíaca derecha y forman lo que corresponde a esta base cecal o la base del apéndice. Y por eso es que el dolor, y hay nervios que también se van a arrastrar, y por eso es que el dolor se irradia. O sea, el dolor tal vez el paciente puede tener en el epigastrio, ¿no es cierto? Ya vimos dónde era el epigastrio, en la zona del centro del abdomen, en la zona superior. Y también decir que el dolor ahora se le está yendo a la región inguinal derecha o a fosa ilíaca derecha. ¿Sí? Y entonces hay una estrecha relación con este cuadro clínico que, como yo les había colocado ahí, lo más común si una persona les viene con este dolor es pensar en apendicitis. Entonces, lo que comentaba aquí, decía en el caso clínico con el que iniciamos, que se acompañaba además de náusea, que lleva al vómito por incontables ocasiones, y el dolor no cede a pesar de uso de analgésicos, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos un cuadro típico de una apendicitis aguda en un paciente de 37 años. Un cuadro típico de apendicitis, pero ya ahora que estamos revisando lo que corresponde a los órganos que se encuentran en abdomen, ¿no es cierto? Si tenemos una zona del uréter, ¿qué lesiones o qué patologías podemos pensar que tenga en uréter? Aparte de la apendicitis, ¿qué otra cosa puede tener Alexander? Inflamaciones en las vías urinarias. Ya, una infección de vías urinarias, ¿qué más? Vamos a dar 10 diagnósticos, ya acordándonos de todo lo que tiene órganos, ¿no es cierto? De los órganos que se encuentran tanto en epigastrio como en fosa ilíaca derecha. Eric. Puede ser cálculos renales también, Doc. Ya, exactamente, ¿no es cierto? Un uréter tapado con un cálculo da un dolor parecido a apendicitis. Darío, vamos por el ¿Podría cuarto. ser una disección del uréter por la misma causa de cálculos? La disección del uréter, en el caso de que como el cálculo sea muy grande, puede ser.
Generalmente los cálculos son pequeños, deben ser menores de 1 centímetro y claro que le va a causar dolor a la persona que lo está intentando expulsar, ¿no? Pero rara vez se ha visto de que por el tamaño del uréter, el uréter se rompa, ¿no? Se disecciona. Otro diagnóstico, vamos para el quinto diagnóstico, Jennifer. Podría ser una hernia inguinal. Ya, ¿no es cierto? Porque la región de los músculos, de las fascias, de los ligamentos, no están bien en este paciente, pero en una hernia inguinal no duele. Porque puede estar ahí abierta, ¿no es cierto? La hernia, pero no duele. ¿Qué es lo que duele? Moisés. También podría ser lo que sería una infección intestinal o también la presencia de algún tumor en alguna parte o estructura del cuerpo, perdón, del sistema digestivo. Bien. Carolina. También podría existir la presencia de formaciones o como es la acumulación de pus, lo que normalmente causa que se den los abscesos. Ya, entonces eso ya sería en el caso de que el apéndice se haya inflamado y se haya roto, ¿no es cierto? Tan fue la inflamación que ocurrió una peritonitis doménica. Vamos por el 7. Podría ser en el caso de, bueno, algunas mujeres, un embarazo ectópico. Muy bien, sí. Los embarazos ectópicos generalmente son muy característicos también, entonces siempre hay que pensar en una mujer en edad fértil que está con un dolor a nivel de las regiones inguinales derecha o izquierda, o fosa ilíaca derecha o izquierda. Tenemos que descartar que no sea un embarazo ectópico hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí? Ya tenemos el octavo diagnóstico. Keila. Puede estar afectado también por una torsión ovárica en el que el ovario y la trompa de falopio también se van a retorcer y como no hay un Ya riego. tenemos una torsión ovárica. Keila Chauca. No sé si estoy bien, pero quizás se relacione también con el hombre, con la próstata. Y podría ser un cáncer de próstata o tal vez una hiperplasia de próstata. Ya, podría ser, aunque el dolor estuviera un poco más centrado en la región hacia abajo, ¿no es cierto? En el hipogastrio, o lo que vimos nosotros en la región púbica al momento de dividir nuestro abdomen. Ya tenemos, vieron, que ahora ya ustedes ya pueden dar como 10 diagnósticos a una persona que viene con un cuadro de dolor abdominal que se localiza en fosa ilíaca derecha. Lo que quedó pendiente y no me respondieron, no sé si, a ver, alguien me va a responder. En cuanto a la hernia inguinal, no duele. ¿Qué es lo que duele? Al momento de hacer fuerza, Doc. ¿Ya? ¿Qué pasa? Está abierto, hay un espacio. ¿Qué hay en la región del abdomen? ¿Qué puede protruir por la hernia? El intestino, el peritoneo. Muy bien, Darío. Entonces, si una persona tiene una abertura gigante, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Que tal vez a veces los intestinos, ustedes saben que esos están en constante movimiento. Y un momento determinado protruye el intestino y claro, en ocasiones regresa. Porque ya pasó el alimento, ya pasaron los movimientos y el intestino nuevamente regresa. Pero lo que puede ocurrir es que el momento de protruir la zona del intestino se quede atrapado y lo que se denomina es una hernia encarcelada. Sí, entonces una hernia encarcelada, eso sí es igual un dolor inmenso. Entonces pueden ustedes imaginarse en todas las patologías como ya vieron. Entonces, como yo les decía, la hernia inguinal no duele, pero si es una hernia inguinal que está encarcelada, que tiene una porción del intestino ahí que no se puede reducir, porque generalmente nosotros el paciente viene con dolor, se puede intentar introducir nuevamente el intestino, pero si no se puede reducir, eso es una emergencia quirúrgica de igual manera. ¿Sí? Entonces ya dimos 10 diagnósticos, muy bien. Entonces quiero que no vayan perdiendo eso, porque cuando a veces llegamos ya al externado o al internado y nos preguntan qué diagnóstico tiene este paciente y usted solo apendicitis. Y todos los demás órganos del abdomen se perdieron del paciente, no tiene más órganos.
Dígame, Alexander. Doc, una vez yo fui a un velorio. Ujú. Entonces, era Doc, estaba un señor ahí conversando y dice, chuta, yo tengo una hernia bien grande, dice. Y de ahí un señor mayorcito le dice, tiene que pasarse la mano del muerto por la hernia y se le pierde. ¿Qué tan cierto es eso, Doc? Bueno, eso es divertido, sí, son cosas que sí, nos va a pasar siempre. Bueno, Alexander, hay creencias, ¿no? Hay creencias en la gente de que si se pasa, bueno, no sé, esta no la sabía de pasarse la mano del muertito ahí en velorio para la hernia. Probablemente será por tienen sus bases. Yo supongo que es por la parte del frío, sí, entonces como el cadáver está completamente frío, lo que va a hacer es que va a evitar la inflamación, pero el cierre no va a ocurrir, ¿no? Eso para poder cerrar es quirúrgico en cuanto a una hernia. Hay otras cuestiones que ha ocurrido en el caso de infecciones en la piel, que no sé si ustedes han escuchado, a ver, en un caso de una infección, ¿qué hacen sus familiares o qué hacen ustedes? A ver, Alexandra, ¿sigue con la mano levantada o se olvidó levantar? ¿Qué digo? Ya Bajar, me perdón. olvidé de bajar, Doc. Nadie ha hecho nada extraño cuando tiene una infección en la piel o una lesión, o cuando los abuelitos dicen, tengo una lesión aquí, miren, una úlcera, pero no se me cierra. ¿Y qué se han puesto ellos? Tal vez podría ser sábila. ¿No es cierto? Se ponen sábila, ¿qué más se pone? Una cosa que saben hacer o solían hacer era ponerse la telita del huevo en el lastimado. Eso que Ajá, recuerdo. ¿no es cierto? Esa, hay un líquido también que se llama sangre de dragón, algo así. Y algunas personas también usaban eso. A veces hasta nosotros nos han puesto nuestros papás. Bueno, no será por mí que también alguna vez yo creo que me corté y me pusieron la telita del huevo. Claro, obviamente crean mis papis que aún a veces, ahora con lo del COVID, que todos debían tomar agua de jengibre, ¿no es cierto? Todos apunte jengibre. Entonces, son cosas, son creencias, pero que tienen una base, sí. Entonces, lo que yo les recomiendo es siempre investigar, porque, por ejemplo, el jengibre tiene una base también en cuanto a esto de evitar que las bacterias nuevamente vayan hacia la región de los pulmones, ¿sí? La verdad es que yo no he estudiado esta parte de la medicina natural, o de estas creencias que tienen estas personas, pero si alguien de ustedes se anima, pues después nos cuenta si se anima a la medicina homeopática y nos cuenta qué es lo que, si es verdad o no. Hay otra cosa que, como yo les decía, yo vivía allá dígame, Melanie. Sí, o sea, una vez a mi mamá igual le dolía como en la zona del apéndice y le dolía mucho. Entonces mi abuelita le puso un emplasto de unas hojas que pinchaban, o sea, tenían como unas puntitas, no sé qué, con cebollas y unos aceites y otras hierbas. Y mi mami dice que sí le pasó el dolor. Sí, créanme que sí. Entonces, eso probablemente los emplastos, bueno, ahí hacen, no sé cómo es que hacen, a veces ponen hasta lodo, les ponen huevos, cebolla, las hojas, y como yo entiendo, no sé, como yo les digo, yo eso no he estudiado, pero entiendo que como eso es frío, desinflama, ¿no es cierto? Entonces lo dejan ahí un buen tiempo y yo creo que eso es lo que ayuda. Pero como les digo, yo no me he puesto a investigar eso. Dígame, Moisés. Yo más que todo es como bueno, en la medicina natural he visto que hay, bueno, esas personas que venden eso, hubo una ocasión en la que llegaron, bueno, por mi zona, entonces vendían medicamentos que decían que si es que usted se toma esto, o sea, la grasa que usted tenga, la grasa corporal, se iba a convertir en músculo. Y entonces, no sé, pues siempre me causó como que era extraño, como que músculo, o sea, perdón, la grasa no se podía convertir en músculo. Pues. Y también traían una máquina, no sé cómo, algo así, no de esta estatura, algo así, de ese tamaño, y donde daba como choques eléctricos, donde usted, si es que podía meter el dedo, es que tenía, o sea, inclusive el dedo porque había como un hoyo, y usted si le daba choques eléctricos, mayor choques eléctricos que le daba, menor cantidad de enfermedades tenía, perdón, mayor
enfermedades. Y si es que podían introducir el dedo es que no tenía enfermedades. O sea, eso me pareció algo extraño porque, porque de ser así, todo lo médico, o sea, tanto instituciones públicas como privadas encargadas de médicos tendrían esto, pero eso no tenía. Siempre ha sido vaya extraño eso. Sí, entonces sí son cosas que a nosotros nos ponen a investigar. Diego. Claro, o sea, yo también una vez vi a un chico que se cortó y como no podía salir de ese lugar donde estaba, le pusieron café. Así le pusieron todo eso café y ahí ya se le, así, sí, se Se le les curó como. cerró, sí. Sí. O sea, eso les digo que hay creencias que sí funcionan, pero hay otras cosas que sí me han hecho mis pacientes que tienen tal vez una celulitis, como les digo, ustedes deben ver en los abuelitos, ¿no es cierto? A veces hay úlceras en los tobillos, ¿no es cierto? Se les hacen unos huecos que no se logran cerrar. Y mis pacientes, como yo les decía que vivía en Pedro Vicente Maldonado, es una zona rural, ellos cogían un sapo, decía que es un sapo gigante, un sapo negro grande, y se lo pasan. Yo no sé cómo hacen eso, pero se pasan el sapo y que eso les ayuda a cuidar. Pero en nuestro hospital, como era un hospital de zona rural, nos habíamos puesto a investigar qué base tenía esto de que se pasen el sapo, porque obviamente no les curaba, ¿no? Les empeoraba más la infección, porque la piel del sapo tiene una bacteria que se llama estafilococo, entonces es lo que revisábamos, pero no sé por qué a algunas personas sí les funcionaba y a otras no les funcionaba, entonces no sé si es que hacen varias cosas o las hacen de diferente forma, o es un sapo de una zona específica, pero sí, a veces nos sorprenden nuestra cultura. Dígame, Erika. Bueno, yo tuve un caso de pequeño, me fisuré la muñeca y en este caso para desinflamar la parte que estaba con la fisura, me optaron por ortigarme, de igual forma. Sí, la ortiga tiene, bueno, yo eso hablo porque mi suegra también a veces, bien dicen que a veces es en la misma familia, me preguntan, ¿qué será para el dolor de barriga? Y yo les digo, bueno, tómense, se me ocurre un antibiótico. Y dicen, no, ya le di el agüita de no sé qué, ya le di el purgante, ya le di el agua de ortiga. Y a uno, o sea, la medicina, uno ha estudiado como 10 años y no sirve para nada, ¿sí? Entonces, la ortiga, de lo que yo he visto, es que ayuda a mejorar la circulación. Y entonces, probablemente por eso es que ayudó a desinflamar. Dígame, Valeria. A lo que usted dijo del sapo, me acordé. Mi tía tiene problemas de la tiroides y una señora que es del trabajo, una señora mayor, le había dicho que coja una lagartija y que se pase por el cuello y que eso le desinflama. Entonces, no sé qué tan cierto es eso también, porque a la hija de esa señora supuestamente le había funcionado. Claro, es que eso les digo, no sé, tendríamos que saber qué propiedades tiene la piel de la lagartija, ¿no? O sea, sí es un poco a veces extraño, pero como les digo, esta medicina es la que nosotros no sabemos. Y les invito a investigar, a leer, porque sí es a veces un poco curioso de cómo aparentemente a una persona sí le funciona. Hay personas que le tienen una fe a la sábila, unas personas que le tienen una fe a la ortiga. Hay personas, a ver, déjenme recordar que otros, que hay las aguas de caballo chupa, o sea, hay infinidad, que la agüita de manzanilla. Bueno, eso sí, el agüita de manzanilla yo creo que a todos nos han dado, ¿no es cierto? Para cuando nos duele la barriga. ¿Sí? Alison. Del agua de manzanilla mismo, pero que te pones en una herida y que tiene efecto cicatrizante. Entonces, sí, Alison. Por eso les digo que no se sorprendan que hasta a mí me ha pasado que mi familia me pregunta una cosa y ellos ya se han medicado naturalmente y me dicen más lo que nos mandó el antibiótico y ni funcionó nada y el agüita que me tomé sí funciona. Dígame, Alexander. También en el oriente, cuando digamos alguien está así tapadas las vías respiratorias, ellos cogen el tabaco líquido e inhalan y dicen que chuta, parece que se les destapa el cerebro. Sí, sí, ahí está del tabaco. O bueno, yo no sé si a ustedes también les ha pasado que les colocan, yo he visto a mis sobrinos, mi suegra les pone el periódico
les ponen, ¿no es cierto? A los que están con neumonía los ponen periódico de lado de lado. Lo que yo supongo es que mantiene el calor y que no les permite que entre el frío y que probablemente por eso se curan, porque evitan los cambios de temperatura. Entonces, el cambio brusco de temperatura sí hace que aumenten más las bacterias. Entonces, es decir, si en este momento nosotros nos encontramos acalorados y vamos y nos pegamos una ducha de agua fría, se nos baja mucho la temperatura y si teníamos algún proceso infeccioso que estaba por ahí luchando, pues llega a ganar porque en el frío se reproducen los virus y nos infectamos, ¿sí? Por eso es que cuando ustedes han de haber visto que cuando las personas mayorcitas están enfermas, están vestidas, tapadas desde la cabeza, tapadas con su bufanda, puestos como 3 chompas, ¿no es cierto? Y no se bañan, algunos. Entonces, hay cosas que ha sido muy divertido hoy compartir con ustedes de estas creencias en cuanto a los tratamientos que a pesar de que a veces se colocan y ellos lo hacen, funciona. Ahí hay allá igual en Pedro Vicente Maldonado, había un médico de la zona que manejaba bastante esta medicina homeopática y les mandaba de igual manera tratamientos a las personas de 1 mes. Entonces, lo que nosotros hicimos se hizo una investigación de por qué a él sí le funcionaban estos tratamientos, es de que, claro, o sea, si una persona tenía infección de vías urinarias, él mandaba un botellón de agua a que se tome de un preparado. Tenía que tomarse una copita todos los días. Entonces, hicimos el estudio de este botellón de agua y no tenía en sí algún efecto, algún medicamento. Hicimos los estudios ni nada de eso. Lo que pasaba es que como se tomaban una copita, hasta que se acabe todo el botellón de agua eran 2, 3 meses. Y entonces el organismo ya hizo su parte, pues y se defendió y se curó, entre comillas, y ese médico le curó. Sí, entonces son cosas que tienen su base. Dígame, Carolina. Entonces yo tenía una pregunta y, por ejemplo, ¿qué efecto tendría el consumir, no sé, el gallinazo para la depresión? Ese sí no he escuchado del gallinazo. Porque, o sea, mi abuelita tiene depresión y le dan para que consume el gallinazo. Igual debe tener como les digo, todos tenemos hormonas, células, todo. Yo supongo que algo le debe, o de la depresión de que le matan al gallinazo, no tengo idea. No, o sea, igual así mismo le dijeron que, o sea, todas las aves de monte son buenas para la depresión, entonces consume lo que es la codorniz, el gallinazo, todo eso. Probablemente porque tiene muchas proteínas, se me está ocurriendo en este momento, no sé. Ustedes me pusieron ahora algunas preguntas que voy a ponerme a leer para poder discutir con ustedes y poder que ustedes también discutan con sus familiares. Dígame, Alison. Doc, no sé si he escuchado del chontacuro, que bueno, yo vivo aquí en el Puyo y nosotros no comemos, ¿no? Bueno, a mí no me gusta, se me hace feo, pero yo tengo familiares en Ambato que, digamos, saben pedir que nosotros llevemos una funda entera de eso porque sirve para los problemas respiratorios que tengan y también para la anemia. Pero dicen que tienes que comerte, o sea, enterito, que si es que tú le haces batido algo, porque hay personas que no, o sea, no comen y los papás les engañan, les ponen en los batidos para que se tomen. Y dice que pierden la funcionalidad, pero igual te ayuda. Y no sé si he escuchado de eso usted. No, de ese sí no sabría decirte. Ya les digo, estoy anotando todos los remedios medicinales naturales que ustedes me están dando para ponerme a investigar. Sí hay investigaciones en páginas de artículos de cada cosa y ahí hacen, como les digo, una relación de sí, en verdad, este fruto tiene esas propiedades y ayuda en esta cuestión. Había la base científica del agua de jengibre, por eso es que todo el mundo empezamos a tomar agua de jengibre y sí hay un estudio de que el jengibre con la miel de abeja también tiene una base científica de que tanto ayuda a lo que son infecciones de vías respiratorias, así como también infecciones en la piel. Entonces es raro, yo entiendo que sí, pero a mí también me pasó que cuando en mi posgrado
vino un médico venezolano y tenía un paciente una úlcera, una herida bastante grande, le colocaron miel de abeja y esa herida se cerró. La miel de abeja tiene esas propiedades. Dígame, Moisés. Lo que dijo la compañera de que como el gallinazo, algo así, no sé, había unos, bueno, cuando yo en la parte costa, entonces había un río y unos compañeros del colegio, o sea, no se entendían la idea, eran como medio, bueno, como si medio locos, entonces fueron y se cogieron como algunos, cogieron algunos, hicieron, se acabaron técnicamente con todos los que habían ahí, se los comieron y fueron a parar al hospital. No, no le hizo nada bien, más bien le dio depresión a la mamá por ver a los hijos así. Qué gracioso. Gracias por compartir, Moisés. Dígame, Doménica. Doc, algunas de estas creencias o de esos usos de medicina podría ser tomado como un placebo, porque muchas veces no tienen un fundamento. Por ejemplo, con esto del COVID, había muchas personas que empezaron a tomar una solución que contenía algo de cloro, que supuestamente ayudaba para el COVID y decían que de hecho no solo para el COVID, sino mejoraba sus articulaciones, muchos problemas. Pero en sí esto no tenía ninguna base y de hecho el cloro es algo tóxico. Y según ellos, la dosis que tenían ahí del CDH, creo que es lo que llamaban, ¿no es cierto? Que era Sí. el dióxido de cloro, que tenía una base muy poquita de cloro y que no te causaba ninguna mortalidad. Pero después hubieron casos, ¿no? Que había gente que se había tomado. Es que eso también a veces nosotros debemos aprendernos a manejar porque la gente que se inventa estas cosas, como bien dice, o como un placebo para las personas, también juega con los sentimientos de la gente que consume, ¿no? Porque ustedes imagínense si una persona está enferma de COVID, háganle cuenta que un familiar suyo, que su papá, si no tiene papá, su mamá, está enfermo de COVID. Bueno, Dios no quiera porque ya esta enfermedad fue muy terrible. Y le dicen que le sirve, se me ocurren los gallinazos, que le sirve el agua, la sopa de pichón, creo que también nos sabían enviar, que le sirve el dióxido de cloro. Pues yo creo que todos, yo creo que hasta yo a veces dudo y digo, yo también probar a ver si funciona porque mi papá se va a morir, entonces se va a morir sin que yo no haga nada y mejor pues me pongo a hacer algo. Entonces sí son cosas que juegan con los sentimientos de las personas que también nosotros debemos tomar en cuenta eso. Dígame, Carolina. Era otra pregunta. Por ejemplo, cuando, por ejemplo, a mi familia le cogió el COVID, entonces nos dijeron, no sé, la cascarilla, tipo puro, y nos hicieron hacer gárgaras y nos decían que, por ejemplo, si a nosotros nos ardía, nos picaba porque es fuerte, estamos sin COVID, pero en cambio, si no se siente es porque están con el COVID. ¿A qué se debe eso? Bueno, ustedes recordarán que en el COVID había un cuadro típico de hiposmia y de anosmia, ¿no es cierto? Entonces probablemente se tendría que ver con la base de lo que usted me acaba de comentar, Carolina. Dígame, Diego. Buenos días, doctora. ¿Sabe que yo tengo el problema de que de pequeño me salió una verruga grande en el dedo de la mano? Entonces a mí me recomendaron que ponga el dedo en orina de cachorrito. Pero yo no hice caso porque me dio miedo y aparte, o sea, no me parecía nada higiénico, nada lógico. Y luego me fui a hacer tratar con una dermatóloga y me trató con nitrógeno líquido, pero me desapareció esa, pero luego me siguieron apareciendo, pero no se desarrollaron, o sea, son subcutáneas. Y de ahí luego me estaban diciendo que me ponga, creo que era sangre del cuy, algo así, creo que me dijeron, cosas súper locas. Sí, ¿no es cierto? Sí, es bastante interesante nuestra cultura. ¿Y por qué es así? Porque nosotros descendemos, ¿no es cierto?, de la zona indígena. Entonces los indígenas, antes no había todo lo que teníamos ahora en medicina, ¿no es cierto? Entonces ellos, sí, yo creo que probaron toda esta clase de medicinas, que yo creo que, y ahora que sí hay una materia que dan en la universidad, esta clase de medicina tradicional, para que ustedes vayan también llevando a cabo estas curiosidades que, como les digo, si a veces en su tiempo libre se aburren de leer anatomía, pues leamos de estas cosas que también nos enriquecen y nos sacan de dudas, porque esto va a ser para toda la vida
en cuanto a los remedios caseros. Sí, bueno, hemos compartido un poco de esto y nos hemos desviado del tema del sistema digestivo, pero ha sido un poco enriquecedor en cuanto a este tema de los remedios caseros. Entonces, ya respondimos la primera pregunta que habla que qué estructuras anatómicas se encuentran localizadas en el epigastrio, ¿no es cierto? ¿Qué estructuras conforman el tubo digestivo alto y el tubo digestivo bajo? A ver, vamos. Diego, Diego creo que se olvidó levantada su mano. Dígame, Carolina. Para responder la pregunta. Sí. Ya. En el tubo digestivo alto está la boca hasta la tercera porción del duodeno, también denominado ángulo de Treitz, el esófago, el estómago, el duodeno, como ya dije. En el bajo estaría desde debajo del triángulo de Treitz hasta el ano, yeyuno e ilión y el colon. Muy bien. ¿A alguien más le falta complementar algo de lo que nos comentó Carolina? En el alto también podría ser la boca. Ya, muy bien. Entonces, vamos a recordar que tenemos desde la zona de la boca, ¿no es cierto? Nos faltó esa parte. Entonces, nuestro paciente tiene un dolor ¿en dónde? En apéndice, ¿no es cierto? Eso conforma tubo digestivo. ¿Alto o bajo? Bajo. Muy bien, gracias, Tamara. Entonces ya vamos siempre determinando. ¿Por qué debemos saber si es a nivel de intestino alto o bajo? Porque hay sangrados, ¿sí? Hay, por ejemplo, puede ocurrir un sangrado en el estómago. Y si es un sangrado en el estómago, en la zona gástrica, el paciente, no sé, se me ocurre, tiene una úlcera, ¿sí? Y está sangrando y saliendo, el paciente se está sintiendo mal y lo que tiene es un dolor de barriga. Entonces, la sangre, si se encuentra en el estómago, se va a digerir, ¿no es cierto? Porque tiene que seguir todo el tránsito que ya vamos a ir viendo, tiene que seguir todo el tránsito de intestino delgado, intestino grueso, y se digiere, y la característica es una coloración de las heces negras, se llama, unas heces melénicas, ¿sí? Entonces, por eso es que necesitamos ir diferenciando si es que es alto o bajo. En cambio, si el paciente dice que vomitó sangre y ustedes lo ingresan, le esperan a que el paciente haga sus deposiciones y estamos pendientes de que haga sus deposiciones y sus heces siguen siendo de color café, entonces ya nos da una idea de que el sangrado es del tubo digestivo alto. ¿Por qué? Porque la sangre no se digerió, ¿no es cierto? No ha pasado todo lo que corresponde a la digestión, ¿sí? Entonces, para eso es la división del tubo digestivo y de las generalidades de lo que estamos viendo el día de hoy. El otro, bueno, ya vimos lo que hablaba de qué estructuras anatómicas encontramos de fosa ilíaca derecha. Y por último, falta con qué frecuencia se presenta el diagnóstico de apendicitis aguda. Dígame, Darío. Según lo que investigué y decía respecto al último censo del 2017, era la primera causa de morbilidad en el Ecuador. Hablábamos de 23 casos por cada 10.000 personas. Muy bien, Darío. Carolina. Sí, igual era eso. Y también decía que tenía una incidencia del 7%. Ya, muy bien. Eric. O sea, con esto, Doc, podemos decir que alrededor de unas 38.000 a 40 personas sufren de esta patología al año. Ya, muy bien. Espérenme un momentito que tengo una alarma de un teléfono aquí y nadie viene a ver. Ya déjenme, voy a apagar.
Listo, perdón, pero estaba haciendo bulla aquí en mi habitación. Ok, entonces el apéndice, la inflamación del apéndice, ustedes van a ver que es bastante frecuente. No sé si ustedes tienen sus familiares, algún familiar cercano que ya le extirparon el apéndice porque tuvo el dolor, el típico dolor en epigastrio que se irradia fosiliaca derecha y que el médico al momento de examinarlo diagnosticó de apéndice y pues como vivir sin apéndice sí se puede, entonces lo que se hace es extirpar el apéndice y no hay problemas. Pero lo que sí quiero que investiguen ahora que lean también esta parte, ya cuando tengan su tiempo libre, revisen en el apéndice. Sería bueno saber cuáles operaciones sí debieron hacerse y cuáles operaciones no debieron hacerse. ¿Por qué? Porque ahora ustedes están viendo, ¿no es cierto?, que hay otras estructuras en región inguinal derecha o en fosiliaca derecha que pudieron simular apendicitis. ¿Sí? Entonces, sí sería bueno. ¿Y cómo sabemos que la apendicitis sí fue? Eso se lo hace con el estudio histopatológico. Entonces, si a un familiar nuestro nos dicen es apendicitis y le hacen un estudio histopatológico y le dicen, sí, tuvo una inflamación, fue un grado 2, fue grado 3, fue grado 4, que ya ustedes van a ir viendo posteriormente los grados de apendicitis, pero saber si en verdad este cuadro de apendicitis fue un adecuado diagnóstico. Entonces, con esto lo que yo intento es de que ustedes siempre no nos quedemos solo con un diagnóstico. Recuerden, el ser humano es un ser integral, ¿sí? Entonces, si este paciente tuvo apendicitis, probablemente le operen, el de nuestro caso clínico, pero hagamos los otros exámenes para diagnosticar las otras cuestiones. Darío, ¿tiene alguna acotación? Ok, Moisés. Sí, lo que he mencionado de lo que el apéndice, la movilidad, que era de unos 38.538, fue registrada en el 2017. Solo eso quería decir. Muy bien. Entonces, sí ha ocurrido también, ¿no? Que hay personas que por nuestra cultura, no sé, se me ocurre que este paciente de nuestro caso clínico estaba con dolor y bueno, ahí me faltó colocarle que ya le dieron analgésicos, pero no mejoró. Me faltó colocar que le pusieron agua de manzanilla, que le pusieron los emplastos, que le dieron el caldo del pichón, que le pasaron el sapo, ¿no es cierto? Y todo eso va a uno retrasando el tiempo en el diagnóstico. Si es que en verdad fue una apendicitis. Entonces puede ocurrir que este apéndice se inflama. Ustedes vieron en el gráfico, ¿no es cierto? Nuevamente les voy a compartir el gráfico. Entonces aquí se puede ver cómo esto está inflamado, ¿no es cierto? Y claro, esta es una zona en la que se va a llenar de líquido purulento, de pus, de tal forma que esto va a llenarse de tanto líquido, de tantas bacterias que pueden llegar a romperse, a reventarse y que va a causar una peritonitis. Todo este líquido purulento se va a reventar. Ya vamos nosotros ahora en sistema digestivo a ver que en esta zona hay un peritoneo, ¿no es cierto? Que también puede encapsular esto y evitar que eso se riegue hacia el resto del abdomen. Pero todo depende del sistema inmunológico de nuestros pacientes. Entonces, por eso es que tiene la relación en la morbilidad y la mortalidad de estos pacientes. Generalmente en niños es muy difícil a veces diagnosticarlo. Sí, porque nos ha pasado, yo también como mamá, nos dicen, tengo dolor de barriga y lo que hacemos es tratar de buscar alguna otra causa, pero si ya requiere de un manejo médico, pues no retrasemos para que esto sea estudiado. Bueno, entonces esto quería hacerles el preámbulo para iniciar en lo que corresponde al sistema digestivo, las generalidades, como ya vieron, ¿sí? Ya con ustedes hemos desarrollado bastante parte de esta parte del sistema digestivo. Y miren, aquí en este gráfico que yo les tenía preparado, es en cuanto a las estructuras anatómicas, como ustedes ya me dijeron aquí, miren, por debajo de las costillas de hígado tenemos estómago, ¿no es cierto? Todo lo que está en silueta de color rojo, el estómago.
y en color verde lo que corresponde al duodeno. Además, la zona de color amarillo, si ven aquí ustedes el contorno, es el páncreas, el que nos va a permitir de igual manera, miren, esto está dividido, aquí hay otra división que generalmente lo suelen hacer también los médicos cirujanos, que aquí miren, colocan una línea imaginaria que va a pasar la zona del píloro. Ya cuando revisemos lo que corresponde a duodeno, este es el duodeno, ¿no es cierto? Y aquí va a haber una zona que se denomina el píloro. Entonces, este es un plano transpilórico en el que permite también a los cirujanos dividir en las estructuras por encima de esto o por debajo de ello, ¿sí? Y ya más abajo, como ustedes bien lo mencionaron, tenemos en la zona de la pelvis todo lo que corresponde a intestino delgado, el intestino grueso, ¿no es cierto? Aquí se puede ver la vejiga. También nos falta ver, ustedes recuerden que debajo de todo esto está por detrás, en retroperitoneo, los uréteres, ¿sí? Y hacia abajo, aquí en este gráfico también de igual manera lo que ustedes ya me mencionaron, lo que es en el caso de mujeres, útero, ¿no es cierto? Trompas de falopio, ovarios, y en el caso de los varones, el cordón espermático. Esta es una vista digital, sagital, de cómo se encuentra dividida la parte de tórax. Miren, de igual manera es lo que les decía. Y el diafragma dividiendo la cavidad abdominal. El diafragma se podría decir que es la delimitación superior, ¿no es cierto?, de la cavidad abdominal, para iniciar. Y la porción inferior está delimitada por la sínfisis del pubis. Las regiones abdominales que ya vimos. Y aquí estaba complementando cada uno de los cuadrantes, qué órganos tenemos. Cuadrantes, recuerden, tenemos aquí en el caso del varón, ¿no es cierto? Estos son los cuadrantes. Y acá son las regiones. Entonces ya cuando ustedes ahora hablen de un caso clínico, ya pueden saber si el dolor abdominal no describirlo solo como un dolor abdominal, sino en dónde se encuentra localizado. Y ya ustedes pensando en órganos o estructuras internas que pueden causar estos dolores. Y hacia acá los cuadrantes. Entonces, en el caso de los cuadrantes, miren, aquí está colocado lo que es hígado, vesícula, estómago, duodeno, las porciones que ya vamos a hacer también la división para ir estudiando el páncreas, la glándula suprarrenal derecha, el riñón, la flexura cólica, el colon ascendente y el colon transverso. En cuadrante superior izquierdo, sí, recuerden, tenemos el hígado, el vaso, el estómago, el yeyuno, el ilion proximal, el páncreas, el cuerpo y la cola, porque recuerden del lado izquierdo ya está el cuerpo y la cola del páncreas, la glándula suprarrenal izquierda, el riñón izquierdo, la flexura cólica, el colon transverso, el colon descendente y la porción superior. Y en cuadrante inferior derecho, lo que ya vimos ahí, miren, es del ciego, el apéndice vermiforme, la mayoría del ilion, perdón, el colon ascendente, el ovario derecho, la trompa uterina derecha, el uréter derecho, todo lo que es derecho. Miren, y aquí está lo que les decíamos, el cordón espermático, el útero y la vejiga. Y del lado izquierdo, todo lo que dijimos de acá, de igual manera, pero ahora del lado izquierdo, ¿sí? Y el colon descendente, la porción inferior izquierda y el colon sigmoides. Aquí nuevamente podemos visualizar los planos de referencia del abdomen. Sí, lo que les decíamos, las líneas, cómo se dividen, miren, subcostales, las medioclaviculares y las de la región infraespinos. Entonces así se divide en cuadrantes la cavidad abdominal. Y en sistema digestivo también nos falta aún comentar la parte muscular, ¿no es cierto? Ustedes ya vieron en músculos, esto es en la cavidad abdominal, perdón. La parte de los músculos, que ustedes ya vieron aquí, los músculos anterolaterales del abdomen, los rectos del abdomen, ¿no es cierto? La línea alba, que también conforman parte de la cavidad abdominal. ¿Por qué es importante nombrarlos? Porque estos pueden causar el dolor de estas personas. No sé si tal vez tienen alguna inflamación de los rectos, ¿no es cierto? A veces de los rectos del abdomen pueden también simular un dolor de la cavidad abdominal. Entonces también forman parte de la importancia de la cavidad abdominal.
Acá también la zona de las vértebras, de los músculos paravertebrales y de los músculos axiopendiculares y de los músculos psoas, ¿no es cierto? Que tenemos. Entonces, eso también, recuerden que el músculo psoas también se puede inflamar. Y se inflama y puede simular cuadros de procesos infecciosos en cavidad abdominal. ¿Sí? Entonces, eso hemos visto en cuanto a las generalidades de sistema digestivo. Me voy a quedar hasta ahí hoy porque quiero con ustedes, he hecho esta introducción en cuanto a sistema digestivo y quiero dividirnos los temas. Sí, déjenme, voy a pausar esto.